Tupamaros, compañeros, haciendo el camino a seguir, en la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil. Pero la aviación aquí en nuestro país creo que vive problemas bastante particulares, ¿verdad?, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Podemos decir desde hace varias decenas de años, ¿no? Una aviación que dejó de ser civil y que está en la órbita militar, si no recuerdo mal yo, desde la época de la dictadura, ¿no? Pero vamos a entrar a hablar con el invitado en la mañana de hoy que nos está acompañando hace un buen rato aquí en el estudio, a Jorge Rossi. Claro. Le damos los buenos días. Lo presentamos en cámaras. Jorge Rossi, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, yo quiero agradecer en primer término al canal que me brinda la oportunidad de difundir un tema que creo que es de interés nacional, porque lo pagamos entre todos. Y le doy los buenos días a la audiencia también. Bueno, y primero, Mario, si me permites, un agradecimiento para William Dialuto, ¿no? Porque sí, yo lo vi a Rossi un día en Trasnoche, en el programa de William Dialuto los sábados, y bueno, me pareció muy interesante el tema justamente que estaba tocando, el tema de la aviación, y bueno, a través de William coordinamos precisamente la presencia de Rossi aquí en el canal, y por lo tanto mucho le agradecemos a William. Claro. Vamos a comenzar esta entrevista con documentos, ¿verdad? Vamos a poner en pantalla de sus televisores cómo comienza la película Fuerza Aérea Sociedad Anónima, del realizador de cine, ¿verdad?, Piñeiro. Vean ustedes. Dejó de existir tal como la conocíamos. La crónica desinversión a la que la Fuerza Aérea sometió a la aviación comercial bajo su control se disparó a límites desconocidos de la mano de la corrupción de Estado, que pasó a ser el rasgo distintivo de los dos periodos presidenciales de Carlos Menem. En los 2 años transcurridos entre 1997 y 1999, murió más gente a bordo de los aviones que en los 27 precedentes. 142 personas perdieron la vida en accidentes aéreos. 74 murieron en el accidente de Austral de Fraiventos. Lilian Almada, una comisario de a bordo, cayó al vacío al abrirse una puerta defectuosa, y 67 personas perdieron la vida en el accidente de Lapa. ¿Cómo no puede confiar en tu... 1287 después del Lima Alfa y después 1407? Claro, primero el alfa. ¿Qué? Después viene el 1287. Ah, bueno. En el medio de la pista te mando. Ya no miraste que se manda. 29 del Lima Alfa. 29, 35, viene de cualquiera. No, me hubiera gustado ser pasajero. No, qué zarpado. Siempre este sistema fue, es y será una dictadura, que lo ponen de guardia, que lo ponen de turno, de sobreturnos. ¿Qué es eso si no es una dictadura? Y si no, es porque es una unidad militar.
Entonces, si no salís de este sistema, ¿cómo carajo lo solucionás esto? Yo a la ministra, yo se lo digo, con nombre, apellido, número de documento, pero a la ministra, no, ya basta, ya no puedo decirle más nada, porque ya le dije todo, y siguen haciendo la misma cagada, y siguen queriendo inventar, se creen que son los dueños de la aviación, eso es lo más triste. Hablan de la peor crisis de la historia. Porque, sí. Ahora, pero no están diciendo en el 99 como lo decías vos. Pero ¿qué pasa? Las fallas latentes que provocaron el sistema, los accidentes de Australia y Lapa están intactas. De hecho, la Fuerza Aérea sigue controlando la aviación civil. Y es, junto con Nigeria, el único país del mundo que tiene el 101% de su aviación militarizada. Porque hay otros países donde la Fuerza Aérea tiene algunas partes bajo su control. Estamos viendo la película, ¿verdad? Uno se engancha, ¿no? Claro, y dos partes que son demostrativas de las técnicas empleadas, Rosy, si nos permite. Una es el documentar con cámara oculta, la primera secuencia que veíamos. Y lo segundo, una entrevista al realizador de la película, ex piloto de aviación, Piñeiro, ¿verdad? Comandante de línea aérea. Comandante. ¿De qué se trata entonces? Sobre la corrupción que hay como residuo de la dictadura argentina y la incompetencia que pone en riesgo la vida de los pasajeros. Este es un documental muy serio y yo fui a la van premier, fui convidado en Montevideo cuando se estrenó y estuve con Piñeiro. Y cuando me despedí de él, le entregué un dossier similar a ese que tengo ahí, sobre la realidad de la aviación civil uruguaya, también administrada por la Fuerza Aérea. Fenómeno que ocurre en 3 países sobre 169. Argentina, Uruguay y Chile. Brasil salió como residuos de la dictadura. Pero antes de entrar en el tema, yo tengo que hacer algunas puntualizaciones. Este es un tema complejo porque tiene facetas políticas, principalmente tiene facetas económicas y técnicas. Entonces, yo voy a iniciar mi intervención en este canal con este librito que es la Constitución de la República, confiado en la promesa que nuestro presidente y compañero Tabaré ha hecho sobre el respeto a la Constitución. Ustedes saben que cuando se juega básquet o fútbol, se siguen reglas. Una sociedad organizada, un Estado de Derecho, sigue la Constitución. Entonces, fíjese qué interesante el artículo 332 en el inciso E, que dice, entre otras cosas, la Dirección General de Aviación Civil del Uruguay y la Dirección General de Meteorología del Uruguay pasarán a depender en calidad de servicios centralizados del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. Pero hace 33 años que no se cumple eso. ¿Por qué? Porque a partir de la dictadura hay un decreto, que yo lo tengo por aquí, que hace pasar todo el mundo aeroespacial al Ministerio de Defensa, donde sigue estando. ¿Por qué es esto? Porque es un jugoso hueso que ha dado los $1.000 millones a lo largo de ese periodo, que pesan 18.000 kilos. Yo grafico esto porque... ¿Qué cantidad dice usted? $2.000 millones. El dato proviene de la intervención de un diputado que se llama Daniel Barandiarán, del grupo de Michelini, en el gobierno de Sanguinetti, y está sentado en actas del Parlamento. En lo posible, yo no voy a decir ninguna palabra que no pueda sustentar con pruebas, hasta porque sé, por experiencia propia, el tamaño del enemigo que estoy enfrentando y la ferocidad que tiene en su ambición. La Ley Orgánica de la Fuerza Aérea dice en el artículo 21: la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, cuya organización, funcionamiento y tareas reglamentará el Poder Ejecutivo, estará integrada por la Dirección General de Aviación Civil y la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica. Esto es del 27 de diciembre de 1977, firmado por Hamlet Reyes, Nelson Simonetti
y Julio Waller. De la misma ley, en el artículo 35, constituye jurisdicción de la Fuerza Aérea la totalidad del espacio aéreo jurisdiccional del país, los espacios ocupados por las bases aéreas y demás establecimientos de la Fuerza Aérea con su correspondiente zona de seguridad, toda la infraestructura aeronáutica nacional y predios del Estado destinados a campos de aviación a efectos de exploración, vigilancia y operación aeronáutica. Esto del 19 de febrero de 1974 está firmado por Martín Echegoyen, presidente, y Manuel María de la Bandera, secretario. El comienzo de la, ahí estamos en el comienzo de la dictadura, ¿verdad? Martín Echegoyen. Entonces, lo paradójico es que el Estado uruguayo está regido por decretos dictatoriales. Si bien es cierto que Julio María Sanguinetti le dio una mano de legalidad a través de una ley que no la tengo acá, que transformó estos decretos en leyes. La voracidad, porque esto se trata de un problema económico fundamentalmente y como consecuencia de un deterioro en todos los órdenes de la aviación civil hasta su total aniquilación. Prácticamente está extinguida la aviación civil uruguaya que yo tuve el privilegio hace 50 años de disfrutar. Cuando en este país había 35 aeroclubes, 3.500 pilotos civiles, de los cuales 500 eran profesionales, yo tengo el número 432, y volaban 1.000 aviones. 1.000 aviones. Sí. Eso era gerenciado por 40 empleados en un segundo piso de la calle Zavala. Actualmente vuelan menos de 90 aviones, hay 4 o 5 aeroclubes bajo el poder político de la Fuerza Aérea y hay 400 pilotos civiles, de los cuales la mayoría se dedican a aviación agrícola, que es el único espacio que le dejaron los militares. Porque los milicos hacen una competencia desleal en el minúsculo mercado de trabajo de la aviación civil. Ellos se jubilan a los 35 años y van a trabajar por menos dinero. Cualquier plata les sirve. Y además controlan la aviación civil. O sea, es una odisea llegar a volar en este país, cuando era una actividad que estaba al alcance de cualquiera. En 1956, cuando empecé a volar, la nafta de aviación valía 13 centésimos el litro, la hora de vuelo valía 7 pesos, el dólar valía 2.10, ahora vale 1.500 pesos la hora y la gasolina 20 y pico de pesos, no recuerdo las cifras. Entonces, a raíz de que triunfó el Frente Amplio, yo decidí interrumpir mi exilio, autoexilio voluntario, no había necesidad, y volví al Uruguay en febrero del año pasado. De inmediato inicié una campaña que yo llamé Civilizar la Aviación Civil y me inspiré en un cuento del Penal de Libertad donde yo estuve 10 años y he llegado a la conclusión que fue el mejor lugar para estar durante la dictadura. No por el confort, sino porque era previsible lo que iba a pasar. Aclare porque es muy importante, ¿no? Porque claro. Podemos hacer la previsibilidad de las cosas. Usted claro. Si no te sacaban para la máquina, que era le llamábamos así la tortura, más o menos era previsible la dinámica que nos imponían los militares. Entonces, voy a hacer una broma. El nombre que le di a la campaña de Civilizar la Aviación Civil se origina en un alcahuete, que siempre los hay, porque la naturaleza humana es una, y no amontona los buenos y los malos de un solo lado. Entonces había un alcahuete que trabajaba para los milicos en el penal, y un día le hace un chiste a un mayor. Mayor, ¿usted sabe en qué se diferencia un civil de un militar? A ver, ¿en qué se diferencia? En que un civil se puede militarizar, pero un militar no se puede civilizar. Dice que el mayor se calentó y se fue.
Entonces yo llamé así a la campaña, me entrevisté con el subsecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, que estuvo en el penal, y él me derivó al Pepe Bayardi, subsecretario de Defensa, con el cual me entrevisté allá por noviembre del año pasado. Y organicé 6 reuniones en el Palacio Legislativo con 300 actores de la aviación civil uruguaya, es decir, sobrevivientes de la aviación civil uruguaya. Realicé 3 reuniones con los diputados y los senadores de las comisiones de defensa y... Vamos a hacer un acercamiento ahora de algunos documentos con nuestro trabajo de operación en la Cámara. Acá son las actas, son las actas de las reuniones. Las actas de las reuniones de la comisión. De la comisión de defensa de tanto de diputados como de senadores. No, era para mostrar las actas. ¿Qué hay documento? O sea, la clase política está enterada del problema. Yo dialogué con mucha gente, pero no he conseguido apoyo, ni de la clase política, ni de la familia aeronáutica sobreviviente. Y traté de explicármelo eso. Yo creo que el proceso político de este país no puede ser radical, por la propia idiosincrasia del pueblo uruguayo al que conozco porque pertenezco a él. Tiene que ser gradual. Entonces, todavía hay una convivencia pacífica con el militarismo. Pero hace 2 días tuve un encuentro con un maestro de la escuela, que es un jerarca del Partido Nacional, y él me sorprendió cuando coincidió conmigo sobre la conveniencia de disolver las Fuerzas Armadas. Me sorprendió mucho, porque en realidad hasta ahora nadie me ha explicado para qué sirve el ejército en este país, para qué sirve la Armada, para qué sirve la Fuerza Aérea, a no ser para gastarse en el quinquenio el 10% de nuestra deuda externa. En este país se prioriza el garrote al lápiz. Astori le dio 1.600 millones de dólares a las Fuerzas Armadas para el quinquenio y 720 para la educación. Entonces, yo creo que sí hay que fortalecer la policía, equiparla, pagarle bien para que no se corrompa, tener un cuerpo aéreo para proteger nuestro espacio aéreo, no las payasadas de estos milicos que no protegen nada, porque yo fui piloto contrabandista cuando tenía 25 años, para que mi mujer no se muriera de hambre, me puse a contrabandear. Y yo me daba el lujo de aterrizar a 35 kilómetros de la Plaza Independencia, en Progreso, con toda la Fuerza Aérea ahí. Ahora dicen que es porque no tienen radares, pero la compra de los radares es porque es un negocio de 28 millones de dólares. Y si yo intervengo en un negocio de 28 millones de dólares, lo más probable es que me regalen una lapicera, ¿no? Por lo menos. Claro. Ahora, Rossi, lo que mostrábamos al principio, ¿verdad? Esa realidad que vive la aviación de la vecina orilla, ¿no? Sí. Denunciada a través de la película de Piñeiro, que la vamos a compartir aquí en el canal en forma íntegra para que, bueno, los televidentes se enteren o se informen de lo que pasa allí en la vecina orilla. ¿Cuál es la realidad comparada con esa situación que se vive aquí? ¿Qué similitudes hay? Bueno, aquí es un caos y una corrupción total. No solamente de incompetencia, sino de amoralidad. ¿Y cuál es la causa de eso? Es que la Fuerza Aérea, por provenir de una dictadura, es un ente autárquico. Hay leyes tan generosas que la reina de Inglaterra se sentiría mezquina cuando concedió las patentes de corso para que robaran para la corona. Yo las tengo por acá. Les concede el 33% de lo que recauden para sueldos y el 35% para inversiones. Haciendo las cuentas, faltarían unos 100 millones o más de dólares, que las obras no están y el dinero no se sabe dónde está. Y esto no es fiscalizado por nadie. A partir de ahora yo voy a tener acceso al Tribunal de Cuentas, que está en manos de blancos y colorados.
La pregunta es, de esas cantidades que usted ha mencionado, ¿por concepto de qué están autorizados a recaudar? Tasas de sobrevuelo, por ejemplo, que son mal cobradas, porque yo vi dos relaciones referidas a la misma fecha y contradictorias por completo. En una de las relaciones figuraban algunos vuelos que no figuraban en la segunda, y en la segunda figuraban algunos vuelos que no figuraban en la primera. Por ejemplo, yo tengo un dossier por aquí. Esto es de la empresa Alitalia, 2 o 3 meses del año 2003. Ellos, como no tienen control, cobran por debajo de la tarifa. Tomo un número, un pasaje al azar, el primero. Cobrada, aprobada por el Ejecutivo, porque las tarifas aéreas son aprobadas por el Ejecutivo, $1.797. Cobrada, 699. La tarifa era de 1.098. Eso tiene dos impuestos que debe percibir el Estado, del 6 y del 7,5%. Esa libertad de la que goza Alitalia significó que el Estado fue lesado en $50.000. En unos pocos meses, una sola compañía. Estos son documentos oficiales. Tal vez los quemaron, porque se queman documentos, se les sacan hojas comprometedoras, no se llevan estadísticas. Estas denuncias las recibí. A raíz de un programa radial que hice en Montevideo, me llovieron denuncias de empleados de la DINASIA, gente bien, que no compactúa con esto. Y esto, el final de esta comedia es un decreto de este señor Bonelli, que actualmente es comandante en jefe de la Fuerza Aérea, donde se abre de piernas a Alitalia. Esto es un documento oficial. Lo puse en conocimiento de los señores legisladores, ¿no? ¿Qué dicen los legisladores con ustedes? Los operadores políticos de primera línea. Me escucharon. El final de la historia a nivel gubernamental es un decreto del mes de agosto que salió publicado en el Diario Oficial, por el cual se crea una junta en Consejo de Ministros integrada por un miembro de cada ministerio, excepto el de Defensa, que tiene 2. Pero esto, como chisme en off, que no salga al aire. Sí. Cuando Bonelli se entera que va a perder parte de la teta, salta por encima de Azucena Berruti y se va directo a hablar con Tabaré. Entonces, en el decreto, casualidad, dice que de los 2 integrantes del Ministerio de Defensa, uno de ellos deberá ser el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Bonelli, que tienen una larga historia de familia. El padre tenía una compañía aérea que, cuando la guerra de las Malvinas, habían alquilado un avión argentino con piloto argentino y traían armas para acá y eran traspasadas a los ingleses. Llegaban en un avión argentino, pero eran traspasadas para un avión inglés. De la misma compañía compraron cabezales de misiles Exocet en Israel, que fueron trasladados a través de Luxemburgo, y vinieran con un avión cargados de cabezales de Exocet a Miami. Y los gringos, que no son otarios, porque por algo son los dueños del mundo, yo creo que no van a hacer mucho tiempo más, pero eso pueden ser deseos proyectados. Les dieron la captura en Miami, les quitaron el avión y les dieron un pasaje para que se volvieran para acá. ¿Para dónde volvieron? Para Montevideo, si no los uruguayos. Ese es el detalle, ¿verdad? Poder cerrar adecuadamente con la información, esa es la que está dando usted, ¿verdad? Para un asunto que usted dice que, y usted sospecha que el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya opera también en alguna empresa, con alguna empresa privada, o si le da alguna información al respecto. No tiene necesidad. La empresa privada de él es la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea Sociedad Anónima. Vamos a llamarle acá Sociedad de Responsabilidad Limitada. Claro, esa es la similitud entonces también con... Sí, exactamente igual, o peor.
Yo no quiero ser reiterativo y no caer en el anecdotario, prefiero los papeles. Aquí está el decreto presidencial, que es una buena señal. Lo que no es una buena señal es que la única campana que escucha el gobierno es la de los militares, que defienden sus intereses, porque esto es una empresa privada para ellos. Ellos monopolizaron la mecánica de aviación, pero el escándalo es tan grande que hace 25 años que no hay tarifas de carga en este país. El transporte de carga aérea es uno de los más estratégicos para el sistema de transporte. Es un gran negocio, es un gran negocio. Claro. De 25 compañías aéreas que operaban en el país en el año 73, ahora quedan 5. Y algunas se van porque los coimean, como Transportes Aéreos Paraguayos. ¿Cómo encaja? ¿Cómo será para que los paraguayos se ofendan? ¿no? Ya le iba a decir, porque realmente Paraguay... ¿Cómo tiene el documento por ahí, pero le hago una pregunta? ¿Cómo encaja todo esto, en todo esto, mejor dicho, la concesión del aeropuerto de Carrasco? Bueno, el aeropuerto de Carrasco es la principal base de contrabando de drogas, de oro. Llegan 5 vuelos por día de oro, pero no declaran el peso. Y de carne también. Cargaban el Boeing sin preocuparse mucho por el reglaje y contrabandeaban carne. Es un feudo. Pero ¿quién controla la Fuerza Aérea? Cargaban el Boeing, dice usted. Sí. ¿Qué Boeing? El de Pluna. Para ustedes el manejo, la información es normal. Para los amigos televidentes puede resultar necesario precisar, ¿verdad? El Boeing, de Pluna. el último, de la última generación. Ellos estuvieron controlando este país en todos los órdenes, también Pluna. Yo le iba a decir, después de aclarar un poco el tema del aeropuerto de Carrasco, que me gustaría, bueno, ¿qué dice usted respecto de cómo juega la Fuerza Aérea, por ejemplo, respecto a la empresa pública Pluna? ¿O no es tan pública? Yo estuve reunido con el director de Pluna apenas asumió el gobierno, porque él es hermano de un compañero que ya murió, que estuvo conmigo en el penal. Y yo lo confundí, Bouzas. Y yo lo confundí con mi compañero y él me aclaró que ya había fallecido el hermano, pero igual fue muy amable y me recibió. Yo fui con 2 técnicos, ex técnicos de Pluna, y ahí estaban reestructurando. Yo no sé la realidad actual de Pluna, no puedo responder con autoridad a esa pregunta. Pero sí respecto de Terminal Carrasco. Respecto de Terminal Bueno, sí, Carrasco. estoy buscando una nota que yo le escribí al senador Jorge Saravia, donde hago una serie de denuncias. Tengo tantos papeles. Pero está sentado en actas. Claro, Terminal Carrasco es una terminal aérea de pasajeros y de carga. Claro, pero lo que yo quiero puntualizar es la autonomía de esta gente. Por encima de ellos está Dios nada más. Nadie los fiscaliza. Espero que Zeta o Danilo ahora se preocupen de hacer pasar por las arcas nacionales esos 60 millones de dólares anuales. Pero vea bien, al gobierno le sirve este status quo desde el punto de vista económico, porque la Fuerza Aérea se autofinancia. ¿Y la alivia? Claro. ¿Le alivia el presupuesto? El presupuesto de la Fuerza Aérea son 123 millones de dólares por año. Esto lo leí en documentos de la propia Fuerza Aérea. 4.500 tipos se maman 123 millones de dólares por año para hacer qué. Yo los desafío que a pesar de mis 67 años traigo una bolsa de Portland de la Argentina y otra de Brasil y no se enteran, por más radares que tengan, porque los radares terrestres, la propagación de las ondas, como son VHF, más de 100 megaciclos, no sigue la curvatura de la Tierra. Eso lo sabe cualquier piloto después de la Segunda Guerra Mundial, y yo nací antes de que comenzara. El sistema eficiente para vigilar el espacio aéreo es el AWACS, que es aeroportado. La antena está en un avión, pero eso significa una noria de 24 horas, que es carísima. Circulando aviones con el AWACS. Porque siempre tiene... Si tú aterrizas ya no ves más. Por supuesto. Entonces cuando capturan un avión con algún contrabando por ahí es porque lo vieron directamente, nada más, o lo denunciaron. Pero no porque debe ser para reducir la competencia cuando agarran algún avión. Es de una empresa competidora. Estamos viendo imágenes además de respaldo
que tenemos acá. Ahora, Mario, aviones de la empresa Pluna. Mario, yo le quiero hacer una pregunta a Rossi, ¿no? Diga. Es bastante grave lo que está comentando, lo que está diciendo, lo que ha denunciado y lo que sigue denunciando.